Hola a todos. En el año 2008, todos los que aportamos a las AFP recibíamos nuestros estados de cuenta con la información de la pérdida que teníamos todos y cada uno de los meses de este año, que inclusive se prorrogó hasta el año 2009. La reducción fue sustancial. El caso es que estos aportes que nosotros realizamos y constituyen nuestro fondo no es voluntario, es obligatorio y es considerado un ahorro. No obstante, ser considerado un ahorro, que el Estado garantiza el ahorro, estos se perdieron. Pero no hubo culpables, no hubo investigación, nadie se sentó a hablar con las personas involucradas con este desarreglo que hubo. Nosotros simplemente perdimos y no dijimos nada, y la prensa tampoco dijo nada. Bien, señores, si nuestro fondo es un ahorro al cual estamos obligados a realizar por imposición del Estado, y al haberse este perdido y decir la norma que estos fondos los garantice el Estado, al no haberse realizado, tenemos un gran problema. Las AFP están reguladas y supervisadas por el Estado. Debido a ello, solo pueden operar en el mercado de capitales que representan las bolsas de valores. Esto es, compra y venta de acciones, bonos que emiten los gobiernos, certificados de depósitos, entre otros. Se concentran en inversiones de largo plazo. Disponen del dinero de todos sus afiliados como si fuera su capital de trabajo. En mi caso, aporto desde 1995, hace ya 20 años, y cada mes esto ha representado 10% de mis remuneraciones. Por lo que no es mérito de nadie si el fondo crece cada año. De hecho, es un ahorro. Adicionalmente, todos les pagamos el 3% de nuestra remuneración por concepto del costo del servicio, que es generar renta por parte de las AFP a todos sus afiliados. Por ley, el Estado garantiza los ahorros y, por tanto, debe existir la seguridad de que estos fondos están bien resguardados. Sin embargo, existen algunas incoherencias respecto a esta labor del Estado. Veremos. A. Una cosa muy diferente es la renta y otras son los fondos individuales. De hecho, mi fondo tuvo en algún momento mayor cantidad que en la actualidad, por lo que se puede afirmar que se han perdido parte de mis ahorros. B. La renta se obtiene y se presenta convenientemente para el sistema mediante el crecimiento del costo de las cuotas. Cada afiliado posee un determinado número de cuotas. Estas son el resultado de las diversas operaciones bursátiles que realizan las AFP, sobre las cuales no transparentan a nadie, pero de ajustarse a ley, estas son diversas. Finalmente, se obtiene el producto final al que denominan cuota, que es similar cuando se especula comprando dólares. Compro hoy sabiendo que su precio subirá en el tiempo y, efectivamente, este crecimiento, al igual que el número de cuotas multiplicados, me dan el valor total de mi fondo en un determinado momento. C. La crisis del 2008, generada en Estados Unidos por el quiebre del sistema de crédito inmobiliario, nos permitió advertir que sí, efectivamente, se pueden perder los fondos. Todo ello debido a que la especulación es muchas veces incontrolable o, a propósito,
se hace incontrolable debido a intereses propios. De hecho, el mercado de capitales tiene un concepto claro para los que se dedican a él. No inviertas más de lo que estás dispuesto a perder. Junto a estos hechos, recordamos noticias de crisis similares por el efecto tequila en México, la caída del Brasil, disminución del crecimiento en China. Quedó claro que los fondos nuestros están en un juego de azar permanente, muy sensible a fenómenos financieros o burbujas derivadas de un mercado dependiente de la oferta y demanda. Pero si algo se puede rescatar de esta experiencia es que desde la década de 1630 se conoce que cuando el mercado deja de responder a la oferta, la caída de la demanda y los precios es incontenible. Por tanto, no hay explicación para quien decide quedarse en la inversión caracterizada por este hecho demasiado tiempo. Es lo que pasó en el año que les he citado, 1630, con la burbuja de los tulipanes en Holanda. Pero en el 2008 y parte del 2009, todos los meses recibimos los afiliados mediante los estados de cuenta la información mensual sobre lo que nuestro fondo había perdido, la magnitud de nuestro ahorro que se había perdido irremediablemente. Pero, ¿y el Estado? ¿Acaso no regulaba y supervisaba las operaciones de las AFP? ¿No disponían del encaje que como garantía para no perder precisamente el fondo dejaban las AFP en la superintendencia? Fue tan terrible la función de esta supervisión que tuvo que ser suprimida la superintendencia de empresas de las administradoras privadas de pensiones para que ingresara en su reemplazo la superintendencia de banca y seguros, que tuvo que cambiar de nombre, ahora es Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs. De hecho, esta dependencia últimamente también ha mostrado cierta incompetencia, ¿no? Cuando elevó unilateralmente la esperanza de vida en hombres y mujeres, pero trascendió que esto había sido pues copiado de un informe chileno, había contratado una empresa para ello, en fin, culminó hasta con la renuncia de su presidente, pero que sin embargo, lo único que es interesante para nuestra opinión es que allí también hay síntomas de deficiencia por parte del Estado. Siendo así, hay responsabilidad, culpa de parte del Estado que está pendiente de respuesta. Más aún, se evidenció durante la crisis la precariedad del control y regulación del sistema por parte del Estado. Las AFP son empresas del sector privado, pero que forman parte de grupos económicos más grandes. En el papel son el respaldo de las AFP, pero este respaldo debe entenderse que se realiza sobre la pérdida de los fondos, porque por sí misma las AFP no pueden perder. Sus estadísticas reportan a cerca de 6 millones de afiliados, cada cual le da obligatoriamente como pago a sus servicios el 3% del total de sus remuneraciones. Inclusive en la reforma actual, ya no solamente están queriendo cobrarnos de nuestras remuneraciones, ahora quieren sobre nuestro fondo, ahora que han pasado ya más de 20 años en este sistema y todos han acumulado un pozo más grande que al inicio, bueno, ahora quieren un porcentaje del fondo. Este porcentaje no varía si sus servicios nos representan pérdida de nuestros ahorros, que son acumulables, pues representan el 10% mensual del total de nuestras remuneraciones, pero ante la pérdida que se vivió, nada se recuperó. No funcionaron ni el encaje que por ley las empresas de AFP tienen que depositar en la superintendencia como garantía ante la pérdida de ahorros.
Y tampoco funcionó el respaldo de las empresas más grandes que formaban parte de las AFP, o mejor dicho, las AFP formaban parte de este gran grupo. F. Más aún, recientemente se ha legislado la reforma de las AFP, con lo que se siguen descubriendo otros hechos. La ley prohíbe hoy cosas que antes estaban permitidas. En este sentido, las AFP habrían comprado acciones en pérdidas, presuntamente a precios sobrevaluados, que correspondían a las empresas del grupo económico al que pertenecían ellos. Esto ha motivado que las pérdidas hayan sido exportadas hacia los fondos de aportes nuestros, que disminuyeron más de lo necesario. G. Lo real y lo concreto es que, no obstante el mandato constitucional en que el Estado es promotor y garante del ahorro, sin embargo no ha respondido a la pérdida de los nuestros, por lo que cabe solicitar hoy, no cuando tengamos la edad de jubilación, el inicio de una investigación mediante una demanda ante las instancias defensoras de los derechos humanos por la reivindicación de nuestros derechos y la indemnización respectiva. Más tarde podríamos lamentarnos no haberla iniciado. Vamos a sintetizar lo que tenemos, ¿no? El Estado garantiza el ahorro, esta es una disposición constitucional, y los aportes previsionales a las AFP es un tema de ahorro. Entonces, hay algo que no está bien, hay algo que no se está cumpliendo. Además, veamos pues qué cosa es lo que nos decían en el año 2010. Mira, hay dos: el Sistema Nacional de Pensiones y las AFP, y cada uno funciona así. Con el Sistema Nacional, tu dinero se usa para pagar a los actuales jubilados. Cuando tú te jubiles, te pagarán con el dinero que tenga el sistema. Por otro lado, están las AFP, que reciben tu aporte mensual, el cual va a un fondo que es solamente tuyo y que se invierte para que crezca y crezca, del cual solo tú te beneficiarás cuando te retires. Bien, les presenté este video para atender dos cosas. El Sistema Nacional, el que está regulado por la Oficina de Normalización Previsional, conocida como la ONP. En este comercial nos dicen de que en el Perú se reconoce de que la formalidad apenas alcanza el 20%. Hablo de la formalidad laboral, ¿no? Si nosotros queremos creer en nuestro país, en su desarrollo, en su crecimiento, pienso pues que mínimo debería estar contemplado en los planes estratégicos de aquí a 20, 30 años. Ese porcentaje se va a modificar sustancialmente. Quiere decir, por ejemplo, que si cuando me toca a mí jubilarme, ya la informalidad apenas sea un valor mínimo, o que la formalidad, por así decirlo, sea el 80%, al revés de lo que es actualmente, el fondo puede ser grande y obviamente habrá más dinero para que me paguen. Acuérdense que el problema no nace porque el sistema sea malo. Lo fue. El Sistema Nacional de Pensiones que existía antes fue desfalcado. Los gobiernos anteriores darle mal uso, darle un uso indebido, sino que hasta ahora nadie ha dicho nada, no ha habido ningún acusado, no hay nadie sentado en el banquillo, la prensa no se ha ocupado de eso para nada, simplemente los fondos han desaparecido y punto. Entonces los jubilados de entonces no tenían que cobrar, cobraban cada 3 meses, cada 4 meses, se morían de hambre, se amarraban, se encadenaban a las rejas del Seguro Social de entonces, porque el gobierno los había puesto en ese plan. Bien, ahora el Sistema Nacional de Pensiones se supone que no va a tener ese peligro, que va a estar bastante vigilado, que no va a volver a desaparecerse ese fondo. Entonces no tendríamos por qué tratarlo tan despectivamente. Por otro lado, acá lo que dicen claramente es que con las AFP lo que yo aporte se va a mi cuenta individual. Es decir, es discriminatorio.
Porque si yo, por ejemplo, gano el sueldo mínimo y estoy en una AFP, por muy joven que sea, y toda mi vida voy a ganar el sueldo mínimo, ¿cuál va a ser mi pensión? Entonces no es para todos, no es general, es selectivo. Asimismo, las AFP no siempre generan rentas, y es falso lo que dicen en el comercial. Lo hemos vivido en el año 2008, quienes ya aportábamos y recibíamos los estados de cuenta permanentemente, en forma mensual uno revisaba y las pérdidas eran tremendas, 6.000, 9.000, 13.000, era increíble, y todos los meses, y no había forma de que el Estado, por intermedio de las empresas que supervisan y regulan, diga algo. Yo puedo dejar que pierda un mes, 2 meses, ¿no? Pero que pierda pues durante más de un año, de forma consecutiva, esa es una total irresponsabilidad, algo que se debe de afrontar, buscar responsables y solicitar no solamente la reivindicación del derecho, sino también la indemnización de forma oportuna. Este es un video complementario sobre lo que les acabo de decir, y aquí lo aclara más. Me faltó explicarte algo más para que elijas el sistema de pensiones que más nos conviene. Mira, en ambos sistemas te jubilas a los 65 años, pero para recibir tu pensión en el Sistema Nacional de Pensiones debes demostrar haber aportado por lo menos durante 20 años. Con las AFP no importa la cantidad de años, siempre recibes todo lo que aportaste más toda la rentabilidad acumulada. ¿Está claro? Lo que queda claro es que con este comercial se trata de desmerecer totalmente el Sistema Nacional de Pensiones. Aún más, lo que hacen es poner por encima el hecho de que mediante esta ley solamente tienen derecho aquellos que han aportado durante 20 años. Bueno, y eso es interpretable, pues, ¿no? Y la ley no es estática todo el tiempo, eso puede cambiar. Si los fondos son grandes, ese requisito de 20 años se puede eliminar en algún momento. Por otro lado, lo que enfatizan es de que uno recibe todo lo que uno ha aportado más la rentabilidad. Y todavía nos preguntan si está claro. Bueno, lo que está claro es que realmente esto no ha sido así, que es una publicidad engañosa, lo cual vulnera lo establecido por la Ley de Protección al Consumidor, que tiene un alcance constitucional regulado en el artículo 65 de la Constitución. Por lo tanto, está pendiente desde mi punto de vista la ejecución de la garantía del ahorro por parte del Estado. ¿Qué también podemos aportar? Estas son estadísticas que aparecen en la propia Superintendencia de Banca y Seguros, es decir, quien se supone que nos representa, el Estado, nuestro padre. Entonces ellos pintan estratégicamente en azul y viendo pues cómo crece el número de afiliados por año que hay en el sistema privado de pensiones. De hecho, que en la actualidad hay cerca de 6 millones de afiliados en las AFP. Particularmente me acerqué a la AFP Integra, en la cual estoy aportando, y bueno, me informaron esto, ¿no? El tipo de fondo que existe, son 3 en total, y el porcentaje de disposición del fondo. ¿Esto qué quiere decir? Que los aportes que yo realizo no pueden ser tocados íntegramente para invertir. Si yo perteneciera al fondo 1 y mi fondo fuera pues de 100 soles, lo único que puede ellos tomar para invertir es 10 soles. Así se debe entender esto. De modo tal pues que si tengo un 100% de renta, ganaré 10 soles. Y eso es lo que se incrementa en el fondo. En el fondo 2 ocurre exactamente lo mismo, pero ellos ya pueden disponer del 45% de mi sueldo. Si usamos el ejemplo anterior, es decir, los 100 soles en el fondo, lo que ellos van a usar para buscar renta son 45 soles. Acá no vamos a hablar del 100%. Con menos renta yo puedo obtener más dinero. Si yo gano, por ejemplo, vamos a hablar de la mitad, del 50%, ¿no? En el anterior fondo había hecho el ejemplo asumiendo que ganaba el 100%. En el fondo 2 voy a ganar el 50%. ¿En soles cuánto me representará? 22.50. Esa es la renta que me está generando.
Y así sucesivamente. En el fondo 3 ellos van a poder disponer del 80% de mis fondos. Por eso se dice que es el de mayor riesgo, porque puedo ganar mucho, pero también puedo perder todo. Y esa es una de las características de este sistema. Acá tenemos otro gráfico, en azulito, ¿no? Como para hacernos entender de lo bien que estamos. Pero si nos detenemos un momento a ver, vemos que se trata del fondo 1, ¿no? Fondo tipo 1. Aquel, como decía anteriormente, en donde pueden disponer del 10% de nuestro fondo. Bueno, acá cada barra significa el acumulado de renta de acuerdo al año, teniendo como año base 2007. En la primera barra de la derecha tenemos de mayo del 2007 a mayo del 2015 la renta es de 5.3%. Análogamente, en el 2008 al 2015, 5.7%. Y así sucesivamente hasta llegar del 2014 al 2015. Pero vamos a para que me ayude un poco más a dar mi idea, voy a usar la barra de la derecha, la de los 8 años. 5.3% es por 8 años, quiere decir que esos 5.3% debo yo de dividirlo entre 8. ¿Cuánto me da? Menos de 0.5%. 0.5% anual. Anual. ¿Cuánto me paga el banco? Si yo no le hubiera dado mi dinero a la AFP, si el dinero que me obligan a darle a la AFP se lo hubiera depositado a un banco a plazo fijo, no solamente no hubiera perdido ni un centavo de lo que yo le hubiera dado, sino que mínimo hubiera ganado pues el 3 o 4%, ¿no? Hoy en día están pagando casi el 5% anual. La AFP me está dando 0.5%. No nos podemos engañar pues de que el sistema está mejor que otras alternativas que nosotros pudiéramos tener. Nos están robando el costo de oportunidad, que como se llama en economía, a este suceso. Este es algo similar, ¿no? Para el fondo tipo 2. También análogamente, para no demorarnos mucho, veamos la barra de la derecha, ese 11.6% debe dividirse entre 8. Y esa es la renta que nos da. Siempre es menor a lo que nosotros hubiéramos ganado si hubiéramos depositado ese dinero en el banco. Y el fondo tipo 3, pues ni hablar, pues no, ni hablar. Ese 2.8 pues sale 0.00 y pico, ¿no? Está por debajo. Este es el fondo que más ha perdido. Ya debería hasta desaparecer. La Superintendencia de Banca y Seguros la muestra, pero no hace nada. Debería desaparecer este fondo. Esta opción de disponer de tanta cantidad de dinero cuando el escenario bursátil o financiero en el mundo no es muy prometedor. Ellos son los que están en este negocio, ellos son los que regulan, ellos son los que representan al Estado, son los entendidos, los especializados, y son los llamados pues a realizar las acciones. No esperar a que uno esté atrás de ellos diciéndole lo que tienen que hacer. Bien, acá tenemos pues la rentabilidad en la AFP Integra. Yo me imagino que no va a ser diferente lo que suceda en las otras AFP. En el fondo tipo 1, 2 y 3 está la renta que se ha obtenido en cada año, desde el 2006 al 2015. Fíjense que en la crisis del 2008, todo el año, hemos perdido. Hemos perdido. El fondo 2, el fondo 3 son los que más han perdido. El fondo 3 casi el 40%. ¿No? En el 2011 también hemos tenido un bajón. Y es que en el estado en el que ellos invierten, en el escenario donde ellos trabajan, el tema pues es muy impreciso, depende de muchos factores externos. Si China estornuda, o si el efecto tequila se repite, o Brasil comienza a entrar en crisis, el mundo financiero mundial tiembla y las cosas pues pueden irse al tacho. Y a esto nos estamos arriesgando, o nos están haciendo arriesgar, cuando tenemos otras opciones. Bien, acá también vemos que en el año 2015 ya todo está muy bien, aparentemente. Pues veamos el año 2015 salado por mes.
En esta misma AFP Integra, los fondos del 1 al 3 divididos por meses en un año, aquel que al final en el promedio me sale una renta de 6.5%, es cierto, es correcto. Sin embargo, hay meses en donde todos los fondos se han perdido. Marzo, junio, agosto, septiembre. En agosto, pues, el fondo 3 ha perdido casi 7%. Hoy en día ya es una barbaridad. Entonces, esto no tiene que hablar, pues, de que si hay una crisis financiera o no, sino que también están operando mal, están realizando mal inversiones, o posiblemente estén haciendo inversiones, pero para tapar pérdidas que ellos tienen como empresas a costa de nuestro dinero, de nuestro fondo. Es algo que tenemos que exigirle al Estado que nos dé explicaciones y que las AFP se sirvan a transparentar sus operaciones. Es más bien una prueba más de que las estadísticas son la mejor herramienta para mentir diciendo la verdad. Y los colores que presentan, todos en azulito, hasta los negativos, yo los he tenido que pintar de rojo para que se observe. Todo lo pintan de una manera, pues, muy halagueña para ellos, ¿no? Sin embargo, los resultados son los que hablan y estos no son nada bueno para nosotros los aportantes, que seguimos perdiendo nuestros fondos constantemente. ¿Y qué tanto conocemos los aportantes del sistema? También hay una percepción de que nosotros toleramos esto de algún modo, principalmente porque nos falta involucrarnos con el tema. Vemos la edad de jubilación todavía algo lejana y por lo tanto no es muy preocupante. Nuestros problemas actuales superan este caso. Bien, acompáñenme por favor a conocer las respuestas de 10 aportantes a las AFP. En el pasado existía una superintendencia exclusiva para las AFP, pero actualmente la función la lleva ahora la superintendencia de Banca y Seguros. Está encargada la superintendencia de Banca y Seguros. La superintendencia de Fondo de Pensiones. La superintendencia de Banca y Seguros. Es la superintendencia de Banca y Seguros. La SBS. La superintendencia de Banca y Seguros. La superintendencia de las AFP. Únicamente cuando recibo el estado de cuenta del AFP. Sí que lo recibo. En realidad reviso la información que viene en el estado de cuenta, ahí se dice la información precisa. Me llega el correo del aviso del estado de cuenta, ¿no? Ahí sí que No a profundidad, una cosa somera. La verdad no. Sí, un control más o menos de verificación nada más, no de cálculos y nada, ¿no? Para ver cuánto ha incrementado o ha crecido el Lamentablemente, como todo ciudadano, creo que cuando nos dan nuestros reportes, recibimos y encajonamos nuestros reportes. No. Trimestralmente, pero me deprimo. No. En realidad no tenía mucho conocimiento de eso. No. Supe por los medios de comunicación. Bueno, la verdad que no, yo no le tomo mucho interés me llegan al correo electrónico mensualmente el estado de mis cuentas, pero en verdad yo ni lo leo porque esa plata la doy como perdida. Las tres primeras, yo creo que no
Estamos en una economía libre de mercado, no creo que sea muy saludable eliminar las AFP. En realidad eliminar no sería una opción, pero las demás opciones sí, ¿no? Tendrían que regularse y adecuar las leyes al Parlamento contrario. No, eliminarlas no creo, tal vez bien reguladas, bien administradas, cumple a lo mejor el objetivo, ¿no? Bueno, implementar me parece lo más acertado, ¿no? Supervisar más, un control más profundo, ¿no? Sobre los ahorros nuestros. Bueno, como es cierto, desconozco del tema, pero entiendo que se trata de una irregularidad. Me parecería la opción C. Me parece que todas las anteriores están todas las anteriores serían mejor. Yo creo que la C, la tercera opción, porque creo que sancionar no tiene mucho sentido, sino que devuelvan, se valore lo que hemos perdido y que nos devuelvan el dinero. Para eso son parte de un grupo económico, ¿no? Yo creo que más que eliminar sería reformular todo el sistema. Ninguna de las opciones que has dado me parece 100%. Es la responsabilidad de regular, en pocas palabras, todo uno reciba los intereses de acuerdo a la inversión que realiza, ¿no? Y si la persona que está realizando la inversión no se acuerda o no puede cobrar los intereses, que ella es la que se encarga de, en este caso por ejemplo las corredoras, le alcancen su dividendo, donde notifique que hay no dividendos por cobrar. Se encarga de administrar las empresas y entidades que trabajan en la bolsa de valores. Tienen que regular las entidades financieras, ¿no? De supervisión y de control. No sé. No tengo desconocimiento. Bueno, yo me imagino que tiene pela porque se cumplan todas las condiciones de un mercado libre, con información simétrica, información transparente y que se haga una transacción como debería ser en una economía de mercado. Me imagino que eso es lo que regulan. Exactamente no lo sé, pero me imagino que debe ser por ahí. No. Solamente las que indican en el estado de cuenta, ¿no? Hablan sobre las inversiones a nivel nacional a través de los bonos de gobierno y las internacionales, pues todas las FP todas vienen de afuera, entonces hay inversiones en sus países de origen. ¿Alguna de ellas lo que llegan en el folleto del estado de cuenta? No en detalle, no. Lo que solamente pueden comunicar a través de comentarios que salen en la nota que nos envían, ¿no? Por correo. Pero no hay mucho detalle, no conozco. No, tampoco. No, tampoco tengo conocimiento de que... Como repito, la verdad que no me interesa lo que estén haciendo, porque ya sé, eso ya lo di por perdido ya. No. En realidad no sabría la información. Sí, más o menos ya tengo que mirar, pero no he proyectado. Ni idea. No lo he visto, no lo he analizado. No, tampoco, nunca me puedo pensar en eso. Me imagino que muy poco, no sé. ¿Sabe? 500. El texto único ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones ha ido cambiando en el camino. Y ha ido cambiando mucho, ¿no? Porque si esto empezó con el Decreto Legislativo 874, en donde recién se iniciaba un texto único ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones, bueno, esto ha sido modificado
en el año 97, en el año 2000, inclusive donde se disuelve la Superintendencia de Administradora Privada de Pensiones, como quien dice, es una supervisión que nunca se realizó y se la asignan a la Superintendencia de Banca y Seguros. Inclusive en el año 2005 recién se decide cambiar el nombre de Superintendencia de Banca y Seguros por Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Pensiones. Todo eso pues se suma toda esta modificatoria que le da presencia a esta norma. Esta norma en la cual hay correcciones de hechos que sucedieron anteriormente, pero sobre el particular no hay ninguna rectificación, corrección, pago, indemnización como corresponde. Por ejemplo, vamos a ir directamente a la página 17. En este caso estamos hablando de el artículo 16, en donde dice que están impedidos de participar en forma directa o indirecta en una AFP a las empresas bancarias y financieras o de seguros que operen en el Perú, comprendidas en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, aprobada por Ley 26702. En esta misma ley se olvidan de agregarle a la Superintendencia de Banca y Seguros el IAFPs. Pero eso es lo menos importante, sino que aquí recién se corrige lo que años anteriores se había hecho: permitir que las empresas bancarias, compañías de seguro, financieras, cooperativas que pertenezcan al grupo económico de las AFP vendan sus acciones que evidentemente han causado pérdidas a las AFP. Esto recién se ha advertido de forma posterior y con esta ley se corrige, ¿no? Ese es uno de los casos. Otro caso lo vemos en la página 23. Aquí tenemos, es el artículo 23, específicamente referida a las inversiones, ¿no? Deben generar una rentabilidad cuyo resultado neto será materia de una adecuada difusión hacia los afiliados y público en general. Dicha rentabilidad será ordenada de mayor a menor en función a los niveles obtenidos por cada AFP, de acuerdo con las normas y en periodicidad que sobre el particular apruebe la Superintendencia. Bien, sobre el particular, yo he intentado pedir esta información a la AFP que recibe mis aportaciones y simplemente me han respondido que esa información no está disponible en el sistema. Otro acto interesante lo encontramos en el artículo 25C de la página 28. Con respecto a la política de inversiones, para que las AFP ofrezcan los tipos de fondos a que se refiere el artículo 18A, ahí incluye el fondo 1, 2, 3 y también el 0, en donde ahí pueden disponer del 100% del fondo de cada persona, y de forma obligatoria es a partir de los 65 años, ¿no? A efecto de que las AFP ofrezcan los tipos de fondos a que se refiere el artículo 18A, así como para solicitar la autorización para ofrecer tipos de fondos adicionales a los mencionados, deberán contar con una política de inversiones debidamente definida, la misma que deberá ser previamente remitida a la Superintendencia y divulgada al público en general, dentro de la cual deberá indicar explícitamente el indicador e indicadores de referencia de rentabilidad. Dicha política deberá incorporar el objetivo de cada tipo de fondo que administre y la política de diversificación de inversiones, de conformidad con el detalle que establecerá la Superintendencia mediante norma de carácter general. Bien, o esta ley no se ha dado, o es que simplemente esta publicación, esta información de en dónde invierten, qué invierten y de qué modo lo hacen, pues simplemente no está a disposición en la actualidad. Esto es letra muerta dentro de una ley que regula el funcionamiento de las AFP. Finalmente vayamos a ver
con respecto a esta norma, en la página 30, precisamente en el artículo del mismo, el artículo 30, lo referente a los aportes de los trabajadores dependientes que pueden ser obligatorios o voluntarios. Sin embargo, dice que los aportes obligatorios están constituidos por el 10% de la remuneración asegurable destinado a la cuenta individual de capitalización. Expresado anteriormente, bueno, esta norma es confiscatoria del dinero de cada uno de los aportantes. Nos obligan a darle a esta entidad un dinero que sirve para invertir en la bolsa, cosa que nosotros también lo podríamos hacer, y obviamente con mejores y tal vez mayores cantidades de oportunidades, como ya se ha mencionado también. Además, no nos cobran solamente el 10%. Acá dice que también existe otro tipo de prestaciones que son en realidad seguros que nosotros pagaríamos en cualquier otra entidad financiera, específicamente compañías de seguro, y que nos va a dar pues una pensión o una indemnización por invalidez y sobrevivencia, tal cual actualmente nos ofrecen las opciones que tenemos en el mercado. Bien, en este documento vemos el contenido de nuestra Constitución. En el artículo 65 dice que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto, garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentren a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular por la salud y la seguridad de la población. Bien, esto es lo que las AFP han vulnerado, han violentado. ¿Por qué? Porque la publicidad que han utilizado así es engañosa. Nos dicen de que todo el íntegro de lo que nosotros aportemos nos será devuelto junto con la rentabilidad, y eso no es verdad. El fondo en muchos casos ha disminuido, y esto es por las pérdidas que se generan, que disfrazan con cifras mediante estadísticas fabricadas específicamente para presentar datos en azul, lo que en el fondo no está sucediendo. No hay la transparencia, no nos están quitando el derecho a la información sobre estos bienes y servicios de una forma total. Bien, finalmente veremos el artículo 87 de la misma Constitución. Al respecto, dice lo siguiente: el Estado fomenta y garantiza el ahorro. Bien, este artículo está totalmente vulnerado. Esto inclusive tiene un nivel ya de agresión contra los derechos humanos, porque es la edad de jubilación la que el ser humano necesita pues cierto bienestar, cierto respeto, de ser tratado de la mejor manera por parte del Estado, de darle las gracias por lo que ha aportado al interior de su país. Esto no se está dando por cuanto los ahorros que nosotros tenemos con el nombre de fondo dentro de las AFP no tienen ninguna garantía por parte del Estado. Y a pesar de que la Superintendencia de Banca y Seguros tiene cartas fianzas de las AFP que aseguran la rentabilidad, en la práctica lo único que vemos es que los fondos descienden y que no hay ninguna seguridad con respecto a lo que pueda venir en el futuro. Esto es algo grave que contrasta con lo que dicen leyes de menor nivel jerárquico que nuestra Constitución. Y al respecto, queda como abogado salir de una gran curiosidad. ¿Qué es lo que harían los órganos jurisdiccionales del país si presentamos una demanda que nos reivindique nuestros derechos y nos indemnice por todo lo que hemos perdido dentro del fondo? ¿Qué cosa pensaría al respecto del Tribunal Constitucional?
Y más aún, ¿qué pensaría la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es algo, señores, que los invito a debatir y que lo veamos en los escenarios adecuados a futuro. De mi parte, muchas gracias por la atención y será hasta otra oportunidad.